Hola. En este video aprenderás a hablar en el médico en español. Escucharás frases típicas de una situación real en la consulta y las repetirás. Así aprendes palabras importantes sobre salud, dolor y citas. Yo digo cada frase 2 veces para que participes. Por cierto, he publicado mi primer libro. Con él puedes prepararte bien para conversaciones reales. El enlace está en los comentarios. Con tu compra nos ayudas mucho. Pero ahora empezamos. Habla en voz alta y imagina bien la escena. ¿Estás listo? Buenos días, tengo una cita. Buenos días, tengo una cita. Estoy aquí para la revisión. Estoy aquí para la revisión. Mi nombre es Marcos Vega. Mi nombre es Marcos Vega. Mi cita es a las 10. Mi cita es a las 10. Aquí está mi tarjeta sanitaria. Aquí está mi tarjeta sanitaria. Tengo que esperar mucho. Tengo que esperar mucho. Por favor, siéntese en la sala de espera. Por favor, siéntese en la sala de espera. Señor Vega, por favor, acompáñeme. Señor Vega, por favor, acompáñeme. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo dolor desde hace 3 días. Tengo dolor desde hace 3 días. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. El dolor es fuerte. El dolor es fuerte. También tengo fiebre. También tengo fiebre. Mi temperatura es alta. Mi temperatura es alta. Tengo mucha tos. Tengo mucha tos. Me duele la garganta. Me duele la garganta. ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? Desde el fin de semana. Desde el fin de semana. ¿Tiene alergias? ¿Tiene alergias? No, no tengo alergias. No, no tengo alergias. Toma medicamentos. Toma medicamentos. Sí, tomo pastillas para el dolor. Sí, tomo pastillas para el dolor. Ahora le voy a examinar. Ahora le voy a examinar. Por favor, respire hondo. Por favor, respire hondo.
Y ahora exhala despacio. Y ahora exhala despacio. Ahora le voy a medir su presión arterial. Ahora le voy a medir su presión arterial. Su presión arterial es normal. Su presión arterial es normal. Le escucho los pulmones. Le escucho los pulmones. Tiene un resfriado. Tiene un resfriado. Debe descansar. Debe descansar. Quédese en casa unos días. Quédese en casa unos días. Le escribo una receta. Le escribo una receta. Usted consigue el medicamento en la farmacia. Usted consigue el medicamento en la farmacia. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Necesito una baja médica? ¿Necesito una baja médica? Sí, le doy la baja por 3 días. Sí, le doy la baja por 3 días. Tengo que informar a mi jefe. Tengo que informar a mi jefe. ¿Qué puedo hacer contra el dolor? ¿Qué puedo hacer contra el dolor? Tome estas pastillas 2 veces al día. Tome estas pastillas 2 veces al día. Beba mucha agua. Beba mucha agua. Duerma lo suficiente. Duerma lo suficiente. Venga la próxima semana para la revisión. Venga la próxima semana para la revisión. Si empeora, vuelva enseguida. Si empeora, vuelva enseguida. Adiós, señor Vega. Adiós, señor Vega. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Después fui a la farmacia. Después fui a la farmacia. Entregué la receta. Entregué la receta. Esperé un momento. Esperé un momento. La farmacéutica me explicó todo. La farmacéutica me explicó todo. Debo tomar las pastillas por la mañana y por la noche. Debo tomar las pastillas por la mañana y por la noche. Después me fui a casa.
Después me fui a casa. Me acosté en la cama. Me acosté en la cama. He bebido té caliente. He bebido té caliente. He descansado. He descansado. Por la tarde me sentí un poco mejor. Por la tarde me sentí un poco mejor. Ahora cuido bien mi salud. Ahora cuido bien mi salud. Muy bien hecho. Ahora has practicado muchas frases importantes para la visita al médico. Puedes pedir una cita, describir tus síntomas y hacer preguntas. Hablaste sobre dolor, medicinas y la baja médica. Repite las frases a menudo y dilo en voz alta. Así te sentirás más seguro en la situación real. Practica pequeños diálogos e imagina la consulta con detalle. Por cierto, escribí un libro con situaciones cotidianas de España que te ayuda a hablar español con fluidez. El enlace está en los comentarios. Si te gustó el video, dame un like y deja un comentario. Escribe si ya hablaste español en el médico. Suscríbete al canal y sigue practicando conmigo. Nos vemos en el próximo video.